Bien, mis hermanos, pues vamos a estudiar un poquito más de la palabra de nuestro Dios. Vamos a adentrarnos en el tema que hemos preparado para este día y que esperamos sea de edificación y crecimiento. De lo que vamos a comentar el día de hoy se llama enfermedad espiritual, la soberbia. Ay, hermanos, este tema está basado en ese libro que se llama Evangelio de Sanidad, en el cual se tratan 10 enfermedades espirituales que de alguna manera afectan nuestro corazón, afectan nuestra vida, pero que en el tratamiento de la palabra de nuestro Dios se ve una solución que nos permite el poder encaminarnos para sanar nuestro espíritu y así fortalecernos grandemente por lo que implica la palabra del Eterno. Y bueno, la enfermedad de la que vamos a estar comentando hoy es una enfermedad sumamente grave, es contagiosa, hermanos, es una enfermedad terrible y bueno, estamos hablando de esta enfermedad espiritual conocida como la soberbia. Es una enfermedad muy grave, es una enfermedad muy delicada y que les queremos pedir que tengan mucho cuidado porque también es muy contagiosa, como lo estábamos diciendo, y que necesitamos escaparnos de ella para poder así lograr que nuestro espíritu se encuentre saludable espiritualmente hablando. Libro del profeta Jonás, capítulo número 1 y versículo 1 también. Y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Aquí, primer punto que tenemos que destacar. ¿Por qué piensa usted, hermano? ¿Por qué piensa usted que Dios le habló a Jonás? ¿Acaso no lo conocía? ¿Acaso no sabía de sus acciones? ¿Acaso no sabía cómo habría de responder? ¿Acaso no tenía idea de lo que este hombre podría pensar en el momento del llamamiento? Yo pienso que sí. Yo pienso que Dios conocía perfectamente esa situación y pienso que tenía muy claro la razón. Dios lo escoge por algo. Pero aquí en el momento en el que se le da esa indicación, cuando se le dan precisamente esos pasos que debía de seguir, versículo número 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope, que es un puerto, y halló un navío que partía a Tarsis y pagando su pasaje entró a él para irse con ellos a Tarsis de delante de Jehová. Este hombre se quería escapar. Este hombre quería huir de la presencia de nuestro Dios. Este hombre no quería estar ahí en la misión, en lo que Dios lo había comisionado para poder realizar un trabajo, sino que él se dedicó a huir. Y a esta idea número 2 la uno con la primera que estaba mencionando. Dios sabía sus reacciones. ¿Por qué entonces lo manda a traer? ¿Por qué entonces lo escoge? ¿Por qué razón? Si ustedes siguen leyendo, todos sabemos lo que pasa aquí. Llega al barquito, van ahí navegando, viene una tempestad. En el momento en el que viene la tempestad, entonces empiezan a buscar al culpable, encuentran que es Jonás, lo agarran, lo lanzan sobre la mar. Estamos hablando del mar Mediterráneo, y ahí en el momento en el que lo arrojan, pues resulta ser que ven que la mar se calma y entonces las personas temen a Dios y en el momento en el que temen a Dios, prometen que van a llevar votos al Todopoderoso, ofrecen por ahí un sacrificio. Acuérdense que todos aquellos no eran necesariamente del pueblo de Israel, se entiende que cada uno oraba por sus dioses, por lo tanto eran paganos, pero al ver la manifestación de Dios, entonces pues resulta que lo reconocen. Pero ese viene siendo como un punto circunstancial y solamente para conocer el resto de la historia de lo que estamos comentando ahorita. Me interesa, y vean ustedes cómo en algunas Biblias el versículo 17 que aparece en la versión Reina Valera en el capítulo 1, en otras es el capítulo 2 y versículo número 1, en el que se menciona que Dios había preparado un gran pez para que tragara a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez
3 días y 3 noches. Por la revelación que hace Jesucristo en el Evangelio según Mateo, capítulo número 12, versículo número 40, sabemos que ese gran pez era una ballena. ¿Y qué sucede? Regresando a lo que tenemos en Jonás, en el capítulo número 2, sabemos que Jonás va a suplicarle a Dios que tenga misericordia. Le pide que escuche su tribulación, hace una oración de las más hermosas, está pidiéndole su ayuda, su intervención, y entonces Dios le da otra oportunidad y el pez pues expulsa a Jonás, y entonces, de acuerdo a lo que nos menciona el capítulo número 3, Jonás va en dirección nuevamente a Nínive, porque Dios se lo indica, y le dice que tiene que predicar lo que Dios le dice. Y en el capítulo número 3 también nos enseña que Jonás empieza a caminar por esa ciudad, que se dice que es una ciudad muy grande, pero va predicando y empieza a decirles: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y empieza a contarles eso, y lo que aquí es donde uno la idea número 1, la número 2, que teníamos unida con la idea número 3, y lo que vendría siendo la siguiente idea, ya no las voy a enumerar porque me voy a perder, pero la siguiente idea es: porque dice el versículo 5 del capítulo 3, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno, y vistiéronse de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Este pueblo, Nínive, era un pueblo que no pertenecía al pueblo de Israel. No era de las tribus señaladas, no era descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, no pertenecía de ninguna manera a este importante pueblo, ni tenía relación alguna con la palabra del Eterno, no. Pero Dios escogió a Jonás porque sabía de su capacidad. Y esto es muy importante porque también te escoge a ti, y te escoge a ti y a aquel hermano que también está por ahí medio escondido, ahí en este momento en su casa, y como que se está agachando como diciendo: no, a mí no, a ti también te escogió. Y te escogió para que formáramos parte de su pueblo. Pero regresando al caso de Jonás, lo escogió por su capacidad, porque sabía, así como cuando se menciona del apóstol Pablo: instrumento escogido me es este. Dios lo escogió porque sabía que algo le había de aportar. Vaya, Jonás empieza a predicar en una ciudad que no es del pueblo de Israel, que no es la población de judía, que no pertenecen a esa simiente. Es un pueblo pagano, completamente pagano, que tiene una cantidad de dioses tremendos, y resulta que creen en el pregón de Jonás, que creen en lo que Dios estaba sentenciando de aquel lugar. Es decir, no lo escogió por casualidad, hermanos. Tenía una gran capacidad, Jonás, una capacidad tremenda de exponer la palabra. Era un hombre que compartía el evangelio, bueno, vamos a llamarle así evangelio, aunque sabemos que en ese momento todavía no recibía ese nombre, pero compartía la palabra del Todopoderoso con una intensidad tan grande que por algo Dios lo estaba escogiendo para llevar a cabo esa tarea. Y bueno, la gente le cree. Si ustedes leen aquí en el capítulo número 3 todos los versículos, se van a dar cuenta que el negocio llega hasta el rey. Y entonces el rey también se viste de saco y ceniza. Cuando dice esto que se viste de saco y ceniza, no creen que se pone corbata y pipa y guante, como se dice comúnmente en México. No, se viste de ceniza porque son unas ropas, una especie como de costal que se ponían sobre su piel o sobre su cuerpo, y así se tapaban todo el cuerpo. Y en el momento en el que se movían, era tan áspera la calidad de ese traje de saco, que lo que hacía es que el cuerpo sangraba, y era una forma de pedir perdón, era una forma de dirigirse a sus dioses diciendo que tuvieran esa misericordia. En este caso lo están haciendo en relación a Dios, y están pidiendo justamente que tenga misericordia, que los perdone. Y eso es muy interesante, porque un pueblo que no es el pueblo de Israel está haciendo esto, se está arrepintiendo. Y vuelvo a repetir, el factor para que la gente creyera en el pregón de Dios, en lo que Dios estaba sentenciando, eran las palabras del personaje Jonás. Y entonces la gente se arrepiente.
y le pide perdón a Dios y todos se ponen de acuerdo y van a suplicar y todavía decían, ¿quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Clamaban entonces desde el rey, los niños, los animalitos, todos estaban pidiendo, todos estaban pidiendo que Dios tuviera misericordia. Y el versículo número 10 nos dice que Dios tuvo misericordia. Y en ese momento, de acuerdo a la redacción del versículo, lo voy a leer, y vio Dios que lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y arrepintiéronse del mal que había dicho que les había de hacer y no lo hizo. Yo siempre he mencionado, y nada más como un pequeño paréntesis, que esto se trata de una figura retórica en el cual aquí se habla de y arrepintióse del mal. No es que Dios se arrepienta, es un tema, más adelante lo vamos a tratar en un viernes, pero aquí específicamente lo queremos decir, no, es que Dios no se arrepiente. Lo que pasa es que ellos fueron los que se arrepintieron de su mal camino y como ellos se arrepintieron, acuérdese, el alma que pecare, esa morirá. Si esa alma dejare de hacer las cosas malas, entonces se va a salvar. Y eso fue exactamente lo que pasó aquí, pero es hermoso y enriquecedor. Es como un poema el leer el hecho de que Dios los había de castigar, los había de matar, pero tuvo misericordia. Tuvo misericordia. Esa parte es sumamente hermosa, pero es que Dios corresponde a lo que nosotros hacemos como hombres, a lo que nosotros hacemos. Si nos portamos bien, bien tendrás, pero si te portas mal, mal, lamentablemente arrastrarás en tu vida. Y eso es lo que sucede. Bueno, ¿por qué estamos mencionando la historia de Jonás? Cuando estamos hablando justamente de que el tema se llama la enfermedad espiritual, conocida como la soberbia. Y aquí te necesitamos ver algunas situaciones que son muy importantes y por eso tenemos este esquema que espero nos vayan acompañando para que lo puedan tener ustedes muy claro. ¿Qué es en sí la soberbia? ¿Qué es en sí la soberbia? Bueno, pues la definición nos dice sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Nótese, sentimiento de superioridad, o sea, él se cree que está por encima de los otros. Él cree que está en una situación diferente a los demás. Bueno, sigamos leyendo, capítulo número 4 y versículo número 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y enojóse. O sea, este hombre se sintió mal porque Dios perdonó a aquel pueblo. Ya mencionamos la parte de la retórica, bueno, pero aquí nada más lo que me interesa es que este hombre se siente muy mal. Miren, vamos a compararlo con la Biblia al día y miren lo que nos menciona, pero esto disgustó mucho a Jonás y le hizo enfurecerse. O sea, estaba de verdad muy enojado este hombre, estaba muy molesto al grado de lo siguiente, y oró a Jehová. Vean hasta qué grado estaba enojado. Oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Por esto me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que eres un Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Nótese, hermanos, nótese lo que le estaba haciendo enojar a este personaje, lo que lo hizo enojar muchísimo, no fue otra cosa más que el hecho de que Dios se arrepintiera de no destruir aquel pueblo. Versículo número 4. Ahora pues, oh Jehová, ruégote que me mates. Perdón, les dije el 4 y me refería al 3. Ahora pues, oh Jehová, ruégote que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, haces bien tú en enojarte tanto. Pregunta, a ver, ya con lo que tenemos, la pregunta, yo creo que son los suficientes elementos para poder tener muy claro de lo que se trata el tema y hacia dónde lo estamos dirigiendo. Pregunta, ¿qué hizo enojar tanto a Jonás? La respuesta fácil es decir, pues que no destruyó a aquel sitio, a Nínive. Esa es la respuesta corta y obvia. Pero hay que razonarla en relación a lo que estamos platicando. Hay un sentimiento de superioridad que le hace sentir que está por demás de los otros
está enojado porque no se cumplió con lo que él había dicho y por lo tanto, pues estaba, vaya, disgustado por lo que se había dado. Por consecuencia, lo que estaba haciendo enojar, lo que estaba haciendo enojar a este personaje, lo que lo hizo enojar muy fuerte, no fue otra cosa más que su soberbia. Jonás es un ejemplo de soberbia. Él estaba tan enojado que lo que le disgustaba no es que Dios perdonara a aquel pueblo. Lo que le disgustó fue que él predicó y lo que predicó no se cumplió. Fíjense, versículo 5, y salióse Jonás de la ciudad y asentó hacia el oriente de la ciudad e hízose una choza y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué sería de la ciudad. Es decir, él dijo, yo prediqué que se iba a destruir y se tiene que destruir. Ese es el pensamiento de Jonás. Ese es el pensamiento de un hombre soberbio que está pensando justamente en que si yo lo dije, porque está por encima de los otros, así tiene que ser. Es una persona ensoberbecida, es una persona que lamentablemente no alcanza a ver más allá que lo que implica lo que él diga, lo que él haga. Todo gira alrededor de él. Es una situación de egocentrismo, ego de yo y centrismo de el punto básico de cualquier cosa. Es decir, él era el centro del universo. Y como era el centro del universo, todo lo que decía se tenía que cumplir. Y por eso estaba disgustado de que voy a ir, voy a predicar, los vas a perdonar. Entonces, ¿cuál es el chiste de que yo predique? Cuando no se daba cuenta que el propósito era que aquel pueblo se arrepintiera. Y lógicamente nos dejaron una enseñanza a nuestro Dios de que no importa las cosas que hicieras en tu pasada manera de vivir, si te arrepientes y empiezas a hacer las cosas correctas, Dios te perdona. Ese es el propósito y es la intención de la narración del libro de Jonás. Ese es realmente el tema que está entre líneas y que nos está compartiendo la palabra del Eterno, nuestro Dios, para que nosotros lo entendamos. Pero el único que no lo entendió fue Jonás. ¿Y por qué no lo entendió? Porque él estaba ensimismado, es decir, solamente se veía a sí mismo, siendo el perjudicado de este caso, el afectado de esta situación, porque lo que había predicado no se iba a cumplir. Es ese sentimiento que estamos diciendo. Es justamente, embona perfecto en este sentido lo que tenemos aquí, en cuestión de que se da ese trato despreciativo. Bueno, habla con desprecio hacia los otros porque ya había dicho algo, ya había dado una sentencia y no se estaba cumpliendo. Bueno, sinónimos, vamos a ver sinónimos de esta palabra. No son exactamente lo mismo, pero pueden servir para que comprendamos mejor. Están relacionados, es una enfermedad que tiene diferentes características. Acuérdense que es una enfermedad espiritual que puede presentarse en los hijos del Todopoderoso. Se puede presentar en ti o en ti, hermana, también en ti, hermanito, joven, sí, también en ti, porque creas que tú lo puedes todo. Y por eso te puedes encontrar en un caso de vanagloria, de altivez, de orgullo, de vanidad que tenemos en este sentido. O la otra palabra que por eso la pusimos así, endiosado. Te crees que tú eres el centro del universo y que casi los demás te tendrían que dar honra porque tú eres el merecedor de aquella situación. Esto es algo muy grave. Es una enfermedad tremenda. Al grado que miren lo que nos presenta la palabra del Todopoderoso. Recuerden ustedes, vanidad de vanidades, dijo el predicador. ¿Se acuerdan de aquello que nos presenta la palabra del Todopoderoso? Todo es vanidad. Bueno, vamos a leer no en lo que viene siendo Eclesiastés, sino en Proverbios capítulo número 6, porque miren lo que nos va a enseñar la palabra del Todopoderoso en cuestión de lo que aquí se menciona. Capítulo número 6 y versículo número 16. Vean qué nos presenta el Todopoderoso en este sentido. Y lo voy a dejar porque es sumamente interesante. Véanlo, hermanos, porque
estos sinónimos, que insisto, no necesariamente es lo mismo, pero nos sirven mucho para poderlo entender, nos presentan lo siguiente, la palabra del Eterno. Proverbios capítulo 6, versículo número 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Ya, ahí está. Vanagloria. Vanagloria. Los ojos que se creen que están en una altura, altivos, que están ensoberbecidos, que están viendo las cosas de una manera diferente, que están viendo las cosas distintas. Voy a leer los demás para que nos quede muy claro cuáles son las cosas que Dios aborrece y podamos escapar de ellas y podríamos irlas enumerando poco a poco porque también son enfermedades espirituales. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre los hermanos. Bueno, pero con esto ya nos sirve bastante porque justamente de lo que estamos hablando ahorita es lo primero que Dios está destacando a través del escritor de los proverbios, que es Salomón, el hombre, uno de los hombres más sabios del mundo. Resulta ser que se presenta y nos lo está diciendo. Cuidado con la soberbia, con la altivez, con la vanagloria, con todas estas cosas. Y vuelvo a repetir, vanidad de vanidades. Ya me di cuenta que todo es vanidad, todo es vanidad. Lo único que vale la pena es servirle a nuestro Dios. Pero regresando a la situación, tan grave es la vanagloria, tan grave es la soberbia, la altivez de lo que tenemos ahí que estábamos comentando, porque una persona que sea vanagloriosa, que tenga altivez, que tenga orgullo, que tenga vanidad, que sea soberbio, está haciendo un terrible acto de soberbia. Está cometiendo un terrible acto de transgresión a los mandamientos de nuestro Dios. Ay, ¿cuál? ¿A poco hay un mandamiento que dice no serás soberbio? No, así en ese sentido no. Pero sí nos dice justamente, no tendrás dioses ajenos. Una persona altiva está endiosado. Una persona altiva está poniendo poniendo primero él antes que nuestro Dios. Y de ahí la gravedad de este asunto. Y pues aquí pasamos con sintomatología, hermanos, porque estamos diciendo que es una enfermedad espiritual y necesitamos percatarnos de las cosas que nos lastiman, que nos afectan y que se requieren transformar para lograr que las cosas sean diferentes. Y para ello, número 1, fíjense, son características de una persona vanagloriosa. Vaya, esperemos que esto que vamos a comentar, estos síntomas, nos sirvan para que podamos nosotros detectar si es que padecemos de esta enfermedad. Algo así como en el COVID, ¿no? Ahorita que están estas situaciones. No, es que si después de 5 días que tuviste contacto con una persona de 5 a 7 días, si empiezas con dolor de garganta, bueno, esto es algo parecido, con toda proporción guardada, porque estamos hablando de una cuestión espiritual y en este sentido lo que nosotros encontramos es que si estos síntomas los encuentras, hermano, puede ser que estés, por no afirmarlo, estarás en un caso de vanagloria, de soberbia, de todo lo que estábamos viendo. Número 1, fíjense, y nos regresamos a lo que estábamos diciendo, autoaprobación y egolatría. Egolatría. La palabra egolatría está dividido justamente en ego, que significa yo, y latría, adoración, adoración a yo. O sea, adoración a mí mismo, adoración a mi persona. Esa es vaya, una situación de idolatría tremenda, terrible y triste. Y en este sentido se trata justamente de una autoaprobación. Todo lo que yo hago está bien. Todo lo que yo realizo es una maravilla, porque soy una persona casi, pues nada más porque de verdad Dios me hizo, pero la verdad es que ustedes son bendecidos porque me tienen. Ese es el pensamiento del ególatra. Ustedes son bendecidos porque me tienen a mí. Ese es un pensamiento tristísimo porque habla justamente de una situación. Y vean cómo cuando lo menciona uno, parece justamente de que te estás autoaprobando. Todo lo que yo hago, esta decisión que yo tomé es la correcta. ¿Saben por qué? Porque yo la tomé.
Es una situación en la que solito la persona está declarándose que es la persona que lo sabe todo. Y eso fíjense cómo nos conlleva y cómo nos se van uniendo los pensamientos justamente de este examen, porque es una persona que siempre tiene la razón, nunca se equivoca, jamás hace algo equivocado, un error que cometa. No, ¿cómo creen? No, 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 eso no es posible. Esto es una cuestión que no se da. Esto es una situación que solamente está justamente en el sentido de aquellos que pueden estar atacándolo porque él lo sabe todo, porque él no puede equivocarse. Siempre tiene la razón. Siempre tiene la razón. Y es muy triste. Hay muchas personas que se la pasan así. Hay muchas personas. Véanme, aquí estoy, véanme. Yo soy el que inteligente, yo soy el sabio, yo soy el que tiene el pensamiento correcto. Yo soy. Y de verdad, salen por todos lados queriendo decir justamente eso. Es la soberbia que los están, vaya, carcomiendo y que los está lamentablemente atrapando, porque esta enfermedad se puede volver de verdad tristísimamente hablando, es una enfermedad de muerte espiritual si no la atendemos a tiempo. Nunca pide perdón. Una persona vanagloriosa nunca va a pedir perdón, aunque sepa que se equivocó, pero él va a terminar diciendo, bueno, no, es que pues yo lo tenía que hacer porque lo tenía que hacer. O sea, siempre va a terminar en esa situación, en regresando, y por eso les decía, fíjense cómo es todo un círculo demasiado vicioso, es un círculo tremendo, tristísimo, y resulta ser que empaña toda esta situación. Nunca van a pedir perdón porque no se van a equivocar. No se van a equivocar. Y aunque por ahí puedan tener la idea de que cometieron una equivocación, alguna situación impropia, no pedirán perdón. Nunca lo harán. Nunca. Una persona que nunca pide perdón, ya te está diciendo que tiene un problema bastante grande de lo que viene siendo tal cual soberbia. Sí, yo les estoy diciendo, ahí como estábamos comentando, hagan su examen, hermanos, hagan ahí su examen, autoaprobación y egolatría. Número 2, siempre tienen la razón. Y número 3, nunca piden perdón. Vamos con el número 4, porque aquí hay varios todavía, solo hablan de ellos. Oye, ¿se fijaron qué bien hice esto? ¿Se fijaron qué bien hice aquello otro? Oigan, qué bárbaro, ahora sí me pulí cuando hice esto. Siempre todo lo que hablan es alrededor de ellos. Todo lo que hablan es una situación en la que se están poniendo ellos, se están poniendo ellos, se están poniendo ellos, y todo gira alrededor de ellos y no reconocen al otro. Yo por eso siempre menciono, no sé si ustedes hayan escuchado, es que hay que hablar más de lo que es, bueno, evidentemente el evangelio, que de lo que somos nosotros. Nosotros nos aferramos o hablamos de los otros, pero de manera negativa. O sea, es que están mal, es que están mal, es que están mal. Yo creo que ese es el terrible riesgo que corremos justamente aquí por internet, en el sentido de que es que están mal y mencionamos nombres de grupos, y es que están mal fulanito, y es que están mal perenganito. ¿Para qué hablas de ellos? Habla del evangelio, que es lo que nosotros necesitamos. Habla de lo que somos nosotros para podernos fortalecer. Pero no, cuando las personas son así, hablan solamente de ellos, y si hablan de los otros, hablan para denostarlos, para descalificarlos. Y es una cosa tremenda, es una cosa tremenda. Estos casos se agudizan mucho. Es como, de verdad, una cuestión muy enfermiza en la que se habla de los demás, pero solamente para hablar de cuestiones muy tristes. Nos regresamos al caso de Jonás. ¿Quieren que recordemos lo que implicaba esta situación? Díganme si estamos mal. Hablaba de él, no pidió perdón, él estaba enojado, al contrario, porque sentía que Dios le había fallado, él tenía la razón, y también se notaba en el sentido de lo que él había hecho estaba bien, y evidentemente todo giraba alrededor suyo. Era una ególatra. Es decir, era una persona capaz, pero que tenía esa enorme deficiencia de la que estamos hablando. ¿Por qué Dios lo utilizó? Porque sabía el resultado que le había de dar, pero también que Dios le tenía que dar una enseñanza. Y por eso es que al final
le termina dando la enseñanza en cuestión de lo que tendría que pasar o de lo que sucedió. Regresemos con el libro de Jonás, porque el caso no se puede quedar así. Veamos cómo Dios le habla. Ya estábamos leyendo que Dios, que el Señor le dice, haces bien tú en enojarte tanto. Y entonces el capítulo número 4 y versículo número 5 dice, y salióse Jonás de la ciudad, ya habíamos dicho que se sentó ahí. Voy a volver a leer. Y salióse Jonás de la ciudad y asentóse hacia el oriente de la ciudad e hízose una choza y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué sería de la ciudad. Todo coincide, de verdad, todo eso que pusimos ahí, los 4 pasos coinciden perfectamente de quién es este muchacho Jonás. Versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le defendiese de su mal. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Paréntesis cultural. Yo sé que aquí en México pensamos en una calabacera y decimos, ¿cómo una calabacera? ¿Cómo va a ser una calabaza que se le ponga encima de la cabeza? No, es que es otro tipo de árbol, porque estamos hablando del Mediterráneo y estamos hablando de otra situación muy diferente. Y si nosotros pensamos que es una calabacera como las que, donde se dan las calabazas que nosotros conocemos, pues vamos a estar haciendo una transpolación, llevando lo que viene siendo el contexto del mundo bíblico a nuestro contexto, y debe de ser de verdad un error o es un error muy grande. Nosotros tenemos que entender el contexto bíblico y así tratar de comprender todo. Cierro paréntesis y regreso con esta situación. Vean, Jonás ya está muy contento porque él está sentado ahí, imagínenselo, hasta con sus gafas oscuras ahí viendo, se va a destruir, porque se va a destruir Nínive, porque yo lo prediqué, porque yo lo anuncié, porque yo lo dije. Él está muy preparado, está muy atento a todo esto. Versículo número 7. Mas Dios preparó un gusano al venir la mañana del día siguiente, el cual hirió a la calabacera y secóse. O sea, lo hizo disfrutar de ese descanso de la sombra durante un día. Y después de que pasa eso, versículo número 8, y acaeció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio solano. El sol hirió a Jonás en la calabacera y desmayábase y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. O sea, qué tan fuerte estaba el sol que este muchacho, este hombre, se sentía morir, se sentía muy mal, no estaba contento con todo esto. Pero, o sea, todo lo que pasó un día, se la pasó re bien esperando ahí que se diera cumplimiento. Me la imagino hasta a lo mejor con un palito ahí mordiéndolo, esperando, tal vez hasta silbando, ¿no? No sé, ahí muy atento, preparado para esta situación y no se cumplía, no se cumplía. Bueno, pasa ese día con sombrita, pues como sea la llevó bien. Al otro día, el sol, el viento, todo eso. Imagínense el sol, pero al mismo tiempo el viento. Luego lleva esa arena que te empieza a pegar en la frente y empiezas a sentir el calor y empiezas a sentir todo como te limpias el mismo sudor, pero como hay tanta tierra que te lastima y te va irritando poco a poco la piel, en todo eso. Eh, una cosa tremenda. Versículo 9. Entonces Jehová dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. O sea, estaba lo que le sigue de enojado, iracundo. Estaba ya en una situación extrema, en una situación mucho, muy grave. Versículo 10. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y yo no tendré piedad de Nínive, aquella grande ciudad donde hay más de 120,000 personas que no conocen su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Este versículo se toma como pequeños que conocen la palabra, 120,000 pequeños. Así es como lo plantean algunos comentaristas, diciendo, es que si hay tanto pequeñito y no voy a tener misericordia de los que se están arrepintiendo. Y esto es una enseñanza muy, muy grande. ¿Por qué razón? Porque el asunto de la calabacera es una forma de llamarle la atención. Por eso es que les digo que cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, tenemos que darnos cuenta de lo que está en el texto, de lo que viene siendo el contexto, pero también lo que está entre líneas. Y lo que está entre líneas es justamente el hecho de que nosotros reconozcamos que la intervención de Dios era para que aquel pueblo tuviera salvación.
que que Dios había escogido a Jonás para que fuera un instrumento muy especial. Y la otra, la enseñanza para Jonás, que puede ser una enseñanza para ti, para mí o para cualquiera que se deje llevar por la soberbia, por la vanagloria, porque se creen muy buenos predicadores, porque se creen que son los mejores músicos, porque se cree que son las mejores personas. Vaya, que los que lo rodean deberían de estar agradecidos porque él existe, porque de alguna manera la vanagloria los ha encumbrado, les ha cegado, y es necesario que se den cuenta, que se sacudan. Y por eso es que Jonás, a través de la calabacera, recibe la instrucción de parte de Dios, vaya, para decirle, ¿cómo no voy a tener misericordia de aquellos? Pero el punto también en ese sentido, es que Jonás debía en ese momento de darse cuenta, bájate de tu nube, bájate de tu ladrillo, bájate de lo que estás haciendo, porque hay otras cosas. Es decir, de lo que nosotros estábamos viendo en cuestión de qué es la enfermedad, los síntomas de la enfermedad, nos pasamos hacia el tratamiento. Necesitamos tratar esta enfermedad, necesitamos ver cómo podemos sanar. Y número uno, yo creo que estos versículos y estas palabras las menciono tanto en mis predicaciones y a lo mejor hay quien diga, es que hermano, como que pareciera ser que es un círculo en el que cae en cuestión de que menciona estas mismas palabras. Es que son la forma de salir adelante. Es que es la forma en la que necesitamos que Dios nos transforme, porque las cosas son muy sencillas si nosotros nos apegamos justamente en ese sentido. Número uno, decíamos, reconoce que Dios siempre te ayuda. Reconoce. El tratamiento es no te pongas tú por delante, sino reconoce que Dios está en ti. Proverbios capítulo número 3, versículo número 5 y 6, que son versículos que me gustan mucho. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu prudencia, en tu sabiduría, en tu conocimiento. No estés basándote en que creas que tú lo sabes todo. Mejor, versículo número 6, reconócelo en todos tus caminos. Dios te está acompañando en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Reconócelo. Fíjate en Él, confía en Él. Reconoce que está acompañándote. Teme a su palabra, teme a lo que te está diciendo. Este es un consejo sumamente importante que no lo podemos hacer a un lado, porque es un consejo que Dios nos está dando a través de su misma palabra y que se necesita para este tratamiento espiritual. Ahora, si no padeces esta enfermedad, pues qué bien, porque quiere decir que eso lo estás haciendo constantemente, pero si la padeces, ahí es el primer punto. No pienses en que tú lo hiciste. Ah, qué bárbaro, qué listo. No, mejor reconoce que Dios te está acompañando y se une con el punto número 2. Estímate como un hijo de Dios. Estímate como o valórate como eres un hijo de Dios. Las cosas son porque tú quieres que así sean. Las cosas son porque tú me lo permites tener. Libro de los Salmos, el Salmo número 100. Y vean lo que nos menciona, y vean cómo regresa a la misma situación. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid a su acatamiento con regocijo. Versículo 3. Reconoced que Jehová, Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos sus hijos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconócelo en todo, pero reconoce también que en ese sentido tú eres su hijo. Dios te ha escogido y por eso no te dejará caído ni te dejará abandonado y que en todo momento estará dispuesto a ayudarte y apoyarte en lo que tú necesites. Aprende a escuchar. Esto también es sumamente importante. Cada uno de estos partes del tratamiento son tan importantes para nuestras vidas porque nos permiten el saber reconocer que Dios nos está escuchando en todo. Aprende a escuchar, es decir, aprende a escuchar que Dios te está hablando. Hay unos versículos en los cuales se dice de este Eliseo, en el cual es que no me recuerdo bien si es Elías o Eliseo, que cuando él se dedica, me parece que sí es Elías,
que cuando él está en el momento en el que, a ver, déjenme tomarlo aquí claro, cuando vence justamente a los sacerdotes de Balaam, porque se ha dado una situación, una confrontación, y él sale corriendo, entonces le pide a nuestro Dios que se manifieste y le pide justamente su auxilio porque está pasando por un momento muy fuerte y entonces le va a solicitar. Y dicen los versículos que en ese momento, pues pide que el Señor se muestre, y en el momento en el que lo hace, pues resulta que le pide al Todopoderoso que se manifieste. Y bueno, vamos a leerlo, hermanos. Es que esto de que aprende a escuchar a Dios es sumamente hermoso y me parece muy importante. Es el primer libro de los Reyes, capítulo número 19, porque vean cómo a veces nosotros no pensamos que así es como nos está hablando nuestro Dios. Dice a partir del versículo 9, se los voy a recomendar que lo lean todo. Y entonces le empieza a decir, vamos a leerlo. Y ahí se metió en una cueva donde tuvo la noche, y fue a él palabra de Dios, al cual le dijo: ¿qué haces ahí, Elías? Ya ven cómo era Elías. Y él respondió: sentido he un vivo de celo por Jehová Dios. Ay, perdón, hermanos, aquí se me movió. Sentido he un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza y han derribado los altares y han muerto a cuchillo a tus profetas, y yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová, que pasaba con un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, mas Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Fíjense, ha pasado un viento muy fuerte, pero no estaba. Y de pronto pasa un terremoto, pero no estaba. Versículo número 12. Y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Fíjense, o sea, entre cosas tremendas, cosas fuertes, no estaba Dios. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. O sea, llega esas cosas tremendas como el terremoto, el viento, el fuego, una cosas tremendas, y de pronto un silbidito. Algo por ahí, algo parecido, perdón por los efectos especiales que no los teníamos preparados, pero que nos pueden servir en ese sentido. Ese viento delicado, versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y paróse a la puerta de la cueva. Y he aquí llegó una voz a él diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y todo el resto de la narración. Pero lo que quiero decir justamente a partir de la enseñanza que tenemos aquí: aprende a escuchar a Dios hasta en el mínimo detalle, algo pequeñito, algo chiquitito. Dios te puede estar hablando y te puede estar dando una enseñanza muy grande. A veces nosotros no escuchamos a los chiquitos, pensamos que son niños y por consecuencia que no nos deben de atender, pero a veces los niños, cuando te dicen justamente algo, deberías de poner atención, sobre todo cuando tú le dices: no debes de hacer esto en sábado, no debes de hacer esto en sábado, y que ve que tú lo estás haciendo. Papá, ¿y esto? Cállate, porque yo soy el que sabe. Es que te está hablando, y te está hablando con algo chiquito. Es importante. Siguiente consejo: reloj en la mano contraria. Bueno, este no tiene un fundamento bíblico, pero es una situación. En lugar de que te pongas el reloj en tu mano, en este caso yo soy derecho, en lugar de que me lo ponga aquí en mi mano en diestra, el reloj te lo tendrías que estar poniendo en la mano, bueno, perdón, nosotros nos lo ponemos en la mano izquierda, los que somos derechos. En lugar de que lo traigamos aquí, póntelo del otro lado. Y cada vez que lo levantes para ver la hora y que digas: a ver qué está sucediendo, a ver qué horas son, y lo veas, porque el primer reflejo va a ser que levantes la mano izquierda y no lo vas a encontrar y vas a acordar: lo tengo en la otra mano. Te lo revisas y vas a ver la hora con el propósito que te acuerdes: me lo puse en la otra mano porque quiero reconocer que primero está Dios. Primero está Dios en mi vida. Y eso lo tengas mucho, muy presente, y lo tengas mucho, muy claro. Primero está la intervención de nuestro Dios. Y bueno, en este caso podríamos ir ya concluyendo en esta noche con lo siguiente, como una conclusión, de acuerdo a lo que nosotros estamos viendo, es justamente: solo con humildad tenemos comunión con el Creador.
no con la soberbia. La soberbia te va a apartar. Y la humildad, no solamente el hecho ese de que digas, ay, vaya, qué pobrecito. No, la definición de humildad es justamente el hecho de que reconozcas que todo proviene de Dios, que no proviene de ti. Y esa humildad consiste en el que tienes que hacer lo correcto y tienes que hacer lo que es adecuado. Y por eso lo ponemos aquí, virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con ese conocimiento. Hagamos lo que es correcto. No hagamos lo que creamos, porque si haces lo que crees y no lo que Dios pide, entonces estás en una situación de mucha soberbia. Y por eso ponemos aquí este concepto judío de humildad que me parece que es interesantísimo y que consiste es hacer lo que corresponde partiendo de la ley de Dios. Es decir, haz lo que debes de hacer. Cumple con lo que Dios te pide. Cumple con lo que el Señor demanda de ti. Esa es la tarea que tú tienes que realizar para tener una vida plena con Dios, una vida de cercanía al Eterno, una vida en la que sientas justamente en que te estás apartando de esta enfermedad, te estás alejando de ella y estás buscando la salud espiritual. Una salud espiritual que te va a permitir hacer que esta enfermedad desaparezca y ahora sí vivas en la humildad que el Señor pide de ti, en una humildad que será muy importante porque a partir de eso vas a vivir conforme a lo que el Señor demanda de ti. Una humildad en la que reconozcas Dios primero, Dios después y Dios siempre. Dios en mi vida es principio y Dios en mi vida me permita que también sea final. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.